Tengan todos saludos. Vamos a continuar con los videos de fisiología humana. En este caso vamos a ver el tema de lo que es el potencial de acción. En el video pasado hemos puesto las bases de la explicación del potencial de la membrana de acción, del potencial de la membrana en reposo. Y ahora con esos conocimientos vamos a explicar lo que es el potencial de acción. Yo soy el usuario SFJ1507 y estoy muy gustoso de hacer estos videos para ustedes. Espero que podamos disfrutar del mismo. Introducción. Recordemos un concepto primero. Cuando vamos a ver lo que es el potencial de acción, tengamos en cuenta esto. Que hay tres proteínas que son las protagonistas en esta función. Uno es el canal de potasio, el otro es el canal de sodio. Esto los explicamos que estos dos tipos de canales mediaban el transporte, la difusión facilitada. Y el otro es la bomba sodio-potasio. En este caso, eso lo recordamos en el video de lo que es el transporte activo. Y que la función del canal de la bomba sodio-potasio era que mediante la utilización de energía, 3 iones sodio salen y 2 potasios entran. Muy importante para lo que es el tema siguiente. Bien, hablamos de la activación de los canales iónicos, es decir, del canal de sodio y del canal de potasio. El canal de sodio normalmente esta es su forma tridimensional. Lo que señalo aquí es la subunidad número 3. Cuando la subunidad número 3 tiene esta disposición, el poro está permeable. ¿Qué quiere decir? Que eso va a permitir que el sodio se mueva en función de su gradiente. Y normalmente por nuestros conocimientos sabemos que el sodio es más abundante en el extra que en el intracelular. Por lo tanto, el sodio entra. A esta disposición del canal de sodio vamos a decir que está activada o abierta. Pero ¿qué sucede cuando el canal de sodio empieza a cambiar su forma tridimensional? Esta subunión número 3 se pliega sobre sí misma, como vemos acá. Aquí estaba vertical y ahora aquí se dobla sobre sí misma. ¿Esto para qué? Para obstruir el poro. Cuando se obstruye el poro, vamos a ver cómo el sodio ya no va a poder moverse por su gradiente. Es decir, no va a poder entrar. Ya esta forma del canal de sodio se le denomina cerrada. De forma análoga para el canal de potasio. El canal de potasio tiene esta forma. Y cuando tiene esta forma, el poro es permeable. Y eso va a hacer que el potasio se mueva en función de su gradiente, que normalmente es de adentro hacia afuera, del intra al extracelular. A esta disposición del canal de potasio se le denomina abierto. Pero ¿qué pasa cuando cambia esta conformación? En este caso, la región aminoterminal que se encuentra aquí, en esta forma de bolita, se pliega sobre sí misma y esta va a obstruir el poro, como vemos acá. Esta es la posición y aquí cambia. Esta posición hace que se obstruya el poro y por lo tanto el potasio no se va a poder mover en función de su gradiente. Y por lo tanto, vamos a decir que esta forma del canal de potasio se encuentra cerrada. Esta forma abierta o cerrada, muchachos, es fundamental para explicar cómo es que se da el potencial de acción. Bien, ahora explicamos de la siguiente manera. El potencial de acción tiene tres grandes fases. Uno es la fase de reposo, la fase de despolarización y la fase de repolarización. Estas tres fases del potencial de acción les pueden encontrar en el libro de Guyton de Fisiología Humana. Antes de pasar en sí a la explicación del potencial, tengamos esto en cuenta, muchachos. Este gráfico clásico que está acá es el típico gráfico que explica el potencial de acción en los libros de fisiología. Vamos a analizarlo un poquito más. Normalmente un gráfico va a relacionar dos unidades. En este caso, la unidad que se encuentra en el eje vertical son los milivoltios o diferencia de potencial. Y el eje que saca el eje horizontal o de las X son los milisegundos. Entonces, explicación. El potencial de acción es un fenómeno dinámico que explica cómo varía el potencial de la membrana en función del tiempo. En este caso, esta línea fucsia que se encuentra acá es cómo varía ese potencial cuando el tiempo va avanzando. Y esas tres fases de reposo, despolarización y repolarización se pueden explicar en este gráfico. La primera fase que está aquí, en esta fase horizontal del gráfico, es la fase de reposo. Y normalmente vamos a ver que al pasar el tiempo, vamos a ver cómo esta curva, que normalmente era plana, empieza a moverse a esa dirección positiva. Esa la fase del potencial es la fase de despolarización y este llega hasta un pico y después el potencial empieza a caer. A esa fase se denomina repolarización. Entonces, cada vez que vemos este gráfico, vamos a ver que se encuentran esas tres fases dentro de ella. Ahora vamos a explicar cómo es que se dan estos fenómenos en función de los canales de sodio y potasio y la bomba sodio y potasio. Bien, la primera fase es la fase de reposo. La podemos resumir en la siguiente frase. La siguiente frase es el potencial de la membrana en reposo antes del comienzo del potencial de acción. O en pocas palabras, vale decir, es el potencial de la membrana en reposo cuando no ha habido ningún otro estímulo. El gráfico que está aquí es el gráfico del libro de fisiología de Steer Fox. Lo pueden buscar también. Es el mismo gráfico que hemos visto hace un rato.
La fase de reposo se encuentra representada en esta parte. Muchachos, para este libro, este -70 es la fase de reposo. En cambio, en el libro de Galton lo consideran como -90, no se vayan a confundir. Bien, entonces, en la fase de reposo no hay ningún cambio. Entonces, ¿qué significa que no hay ningún cambio? Significa lo siguiente. Este canal que está aquí es el canal de sodio. El canal de sodio tiene en la fase de reposo dos compuertas. Una que se llama compuerta de activación, que se encuentra normalmente cerrada. Y la otra es la compuerta de inactivación, que normalmente está abierta. Entonces, cuando el canal de sodio tiene esta disposición, se lo denomina que está en la fase de reposo. Y por lo tanto, deducción, si la compuerta de activación está cerrada, el sodio no se va a poder mover en función de su gradiente. Es decir, no va a poder entrar. De forma análoga para el canal de potasio. El canal de potasio en la fase de reposo, como que se encuentra aquí, vamos a ver que su única compuerta está cerrada. Eso va a hacer que el potasio no va a poder difundir en función de su gradiente, es decir, del intra al extracelular. Entonces, esta es la disposición normal del canal de sodio y de potasio cuando se encuentra en reposo. Y por lo tanto, muchachos, es lógico pensar que cuando se da estos fenómenos, el potasio no entra, perdón, el sodio no entra ni el potasio sale. Y por lo tanto, eso explica que en esta fase del gráfico no hay ningún cambio en el potencial. Muy bien, esa es la fase de reposo. Ahora, otra cosa recordemos es que normalmente el sodio es más abundante en el extra que en el intracelular, como está representado aquí. Y de forma inversa para el potasio. Normalmente el potasio es más abundante en el intra que en el extracelular. Entonces, ¿pero qué pasa cuando hay un estímulo, sea químico, sea mecánico, sea eléctrico? Eso va a hacer que el canal de sodio, que normalmente este que está aquí, que estaba cerrado, empiece a cambiar. Es decir, bascule hacia su forma abierta. Entonces, muchachos, si está abierto el poro, el sodio sí va a poder moverse en función de su gradiente. Y esa forma de disposición del canal de sodio denominamos activada o abierta. Y explicación, si es que se encuentra abierto ese canal, el sodio va a difundir en función de su gradiente, es decir, moverse del extra al intracelular. Eso que está ahí va a dar el siguiente fenómeno, deducción. Si el sodio empieza a entrar, si empieza a acumular dentro, el potencial se hace positivo respecto al exterior. Eso explica que en el gráfico el gráfico varíe hacia la forma positiva, es decir, vaya de menos 70 menos 90 hasta incluso más 30. Porque y eso es explicado por la entrada súbita de sodio por la activación del canal de sodio. Esa es la fase de exploración. Pero ¿qué sucede cuando pasa el tiempo? Y en un momento vamos a ver que esa salida del sodio tiene un límite, hasta en un pico. Y cuando llega a este punto que está acá, vamos a ver lo siguiente. El sodio va a querer seguir entrando porque el canal, la compuerta de activación está abierta, pero la compuerta de inactivación, la que estaba aquí abajo, se va a doblar sobre sí misma y se va a cerrar. A eso le denominamos inactivación del canal de sodio, pero es una activación un poco más lenta. Eso hacía que diera tiempo que el sodio pudiera entrar. Muchachos, otra proteína que se encontraba aquí era el canal de potasio. El canal de potasio, al darse estos cambios de potencial, también va a variar su forma en el espacio. Y la compuerta que estaba cerrada ahora va a estar abierta. Eso hace que el potasio pueda moverse en función de su gradiente, es decir, del intra al extracelular. Entonces, eso va a ser explicar lo siguiente, razonando muchachos, si el potasio se acumula afuera, es decir, iones positivos se encuentran afuera respecto adentro, eso hace que la diferencia de potencial sea negativa, es decir, positivo y acá negativo. Y eso va a justificar el hecho que en esta curva, que es la curva que hemos explicado hace un rato, empiece a cambiar, empiece a bajar en función del tiempo. Es explicada por la salida de potasio. Y esa es la fase de repolarización, que es la tercera fase. Entonces, muchachos, finalmente la fase de repolarización tiene la finalidad o se da cuando los canales de sodio comienzan a cerrarse y los canales de potasio se abren. Claro, eso es lo que hemos explicado. De esta manera se restablece el potencial de la membrana en reposo, es decir, va a regresar hacia el punto de origen. Entonces, eso es mediado por el canal de potasio. Esa se le llama activación lenta. ¿Por qué? Porque se da más lenta que el sodio, que el canal de sodio. Bien, muchachos, pero hay algo que es invariable acá. Si se han dado cuenta, yo sé que ustedes son observadores, han podido ver el siguiente fenómeno. Cuando el sodio ha logrado entrar, a pesar de que estas compuertas se abren o se cierren, el sodio se acumula acá adentro. De misma forma para el potasio. El potasio puede salir, salir, pero esta compuerta al cerrarse va a hacer que el sodio se acumule. Perdón, el potasio se acumule. A pesar que el potencial ha logrado
llegar al potencial de reposo, lo que aún no ha variado es que el sodio recupere su posición inicial, es decir, regrese hacia afuera. Y de la misma forma para el potasio. A pesar que se ha lograr el potencial de reposo, lo que no se ha logrado es que el potasio vuelva a ingresar. Entonces, para eso va a volver a funcionar nuestra otra proteína, que es la bomba sodio-potasio, para que dé el restablecimiento de la gradiente. Entonces, la restablecimiento de la gradiente está dada por el canal, por la bomba sodio-potasio. Es decir, que por la utilización de energía, el ATP va a hacer que el sodio que se había acumulado en el interior regrese hacia afuera. Y de la misma forma que el potasio que se había acumulado en el exterior vuelva a entrar. Y de esta manera, si se logra completar el ciclo entero, se ha restablecido el potencial de membranación en reposo y se ha restablecido la gradiente, es decir, que sea más abundante sodio afuera y potasio adentro. Y nuevamente va a poder comenzar otro ciclo. Muchachos, otro concepto que debemos tener en cuenta es el llamado periodo refractario. El periodo refractario lo definen de una manera simple como lo siguiente. El periodo refractario es aquel periodo, es decir, hablando en un tiempo determinado, en el cual un estímulo no va a lograr un potencial de acción. Y eso tiene su explicación en lo siguiente. En este punto que está acá, había un estímulo y eso hace que se desencadene la fase de despolarización y repolarización. Pero, ¿qué pasaría si en medio de este ciclo hay otro estímulo? Normalmente, ¿qué es lo que sucede? No, que lo que va a suceder es que no se va a poder desencadenar otro potencial de acción, porque los canales de sodio y de potasio se encuentran de alguna manera, entre comillas, trabajando. Es decir, habría que esperar que se logre regresar a la fase de reposo para recién que ese estímulo logre desencadenar otro potencial de acción. Y ese periodo refractario se le divide en dos. Un periodo refractario absoluto, que significa que un estímulo, por más intenso que sea, cuando se da en esta parte que está acá, que es de depolarización e inicio de repolarización, no va a lograr desencadenar un potencial de acción. Lógico, ¿por qué? Porque el canal de sodio está inactivado. Ya hemos explicado qué significa eso. La otra fase es la fase del periodo refractario relativo, es decir, cuando está casi terminando el ciclo, un estímulo muy intenso sí podría desencadenar otro potencial de acción. Y eso, y de esta manera es que se puede explicar que el periodo refractario tenga estas dos fases. Entonces, conclusión, muchachos. Hemos explicado los fenómenos del potencial de acción. Entonces, la conclusión, y espero que poder lograr esto en ustedes, es que cada vez que veamos este gráfico que está aquí, no nos asustemos ni nos aburramos. Este gráfico es muy importante. Es el gráfico de cómo varía el potencial de membrana en el tiempo. Y ahora, lejos de decir que esta es la fase de reposo, de polarización o repolarización, pensemos fisiológicamente. Pensemos que cada explicación de esta curva tiene un sustento en la difusión del sodio y el potasio. En este caso, la fase de despolarización estaba dado por la por la entrada del sodio y la fase de repolarización por la entrada del potasio. Entonces, cada vez que vemos el gráfico, vamos a poder explicar cuáles son los fenómenos, digamos, más íntimos o moleculares que se encuentran implicados en esta función. Y de esta manera, poner una visión más cabal cuando se vean, cuando tratan de avanzar en sus conocimientos, por ejemplo, la explicación de algunas enfermedades neurológicas. Bien, esta es la bibliografía en la que me he basado para la explicación de hoy. Básicamente es el Guyton de Fisiología Humana, el Cooper de Biología, el Stuart y Fox de Fisiología Humana y el Parvez-Dale de Neurociencia. Los invito a que lo puedan revisar, ahí la información se encuentra mucho más detallada que la que se le he dado y les agradezco el tiempo que se han dado para poder escuchar este video. Realmente es un gusto para mí el poder haberlo servido y espero que en una próxima ocasión poder volver volver a dar otra de estos videos. Bien, les agradezco su atención y nos vemos en la siguiente lección, que si no me equivoco es sobre contracción muscularia. Bueno, un abrazo muchachos y hasta pronto.